Listo. Recuerden que habíamos hablado en este caso de las leyes de los gases, ¿no? Empezamos a hablar sobre nuestra ley de Boyle, en la que decíamos que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Al ser inversamente proporcional a la presión, nosotros tenemos en este caso la ecuación de Boyle, la fórmula en este caso, volumen 1 por presión 1, perdón, y volumen 2 por presión 2. Tengo yo la fórmula en este caso de la ley de Boyle. Recuerden que menciono que la temperatura es constante y el volumen y la presión en este caso son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales, el volumen y la presión de nuestros cuerpos, ¿no? Hicimos un ejercicio en este caso en el cual dice, una muestra de gas ocupa un volumen de 8 litros a 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Calcular el volumen a 25 grados centígrados y 1520 miligramos de mercurio. En este caso, recuerden que nosotros decíamos que la temperatura es constante, entonces por ello nos da valores de 25 grados y de 25 grados. Entonces, anotamos todos los datos que nos da el ejercicio. En este caso, volumen 1 es 8 litros que nos da primero, ¿no? Después nos dice que una temperatura de 25 grados o una temperatura de 25 grados. 760 milímetros de mercurio. Recuerden que es un dato de presión, ¿no? Es un dato de presión. Yo les decía que a la presión tenemos diferentes formas de llamarla, ¿no? Recuerden, aquí tenemos una atmósfera que es la presión, es 76 centímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, que es con los que ahorita estamos trabajando, 760 torricelis, 14,7 libras pie metro cúbico en este caso, y 1,01 por 10 a las 5 pascales. Yo tengo diferentes formas de expresar la presión y también diferentes formas de expresar el volumen. Tenemos 1 litro, 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico y 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tengo yo diferentes tipos de presión y de volumen. Ahora, vamos de nuevo al ejercicio. Y pues 760 milímetros de mercurio ya vimos que es un dato de presión. Es igual a un dato de presión. El volumen 2 no nos da, nos dice que calculemos, nos dice que tenemos temperatura de 25 y que tenemos otra presión de milímetros igual, de milímetros de mercurio, en este caso de 1520. Listo. Tenemos ya anotado todas nuestro volumen, nuestra temperatura, nuestra presión. La temperatura nosotros vemos que no cambia. Tenemos 25 grados centígrados y 25 grados centígrados. No cambia la presión, la temperatura, perdón, porque decimos que la temperatura es constante. Al ser constante, pues no varía la temperatura, ¿no? Tal cual el ejercicio. Lo que varía en este caso es el volumen y la presión. Tengo un volumen de 8 litros, tengo una presión de 760 milímetros de mercurio, tengo el volumen 2 que voy a calcular y la presión 2 que son 1500, perdón, 1520 sí, milímetros de mercurio. Entonces, aplico obviamente mi fórmula. ¿Cuál es la fórmula que yo tengo en la ley de Boyle? Pues volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. En la ley de Boyle tengo mi fórmula. De esta fórmula me dice que calcule el volumen 2, entonces despejo. Recuerden que multiplico y multiplico. Despejo el volumen 2, en este caso como está multiplicando pasa a dividir y listo, he despejado en este caso. Recuerden que el otro, el volumen 1 y la presión 1 pues obviamente quedan, permanecen igual, ¿no? En este caso porque estamos buscando el volumen 2. Entonces volumen 1 por presión 1 sobre presión 2.
Listo, ya hemos despejado en este caso, entonces calculo, reemplazo valores. El volumen uno, ¿cuánto tenía? 8 litros. La presión uno, ¿cuánto tenía? 760 milímetros de mercurio. Y la presión 2, ¿cuánto tiene? Pues tiene 1520 milímetros de mercurio. Como yo tengo, se puede decir que las presiones iguales, pues obviamente sí puedo calcular, pero si yo tengo una presión en atmósferas y tengo otra presión en milímetros cúbicos, yo debo cambiar, yo debo convertir, ya sea en atmósferas o ya sea en milímetros cúbicos. Yo debo convertir, ¿no? Tal vez tienen preguntas, dudas en cuanto al ejercicio. Pregunten absolutamente todo lo que tengan, en este caso necesidad, porque ya vamos a hacer un ejercicio en el que ustedes me van a enviar, ¿no? ¿Cómo sería? Pregunten nomás. Cuenten dudas. Listo. Preguntas entonces, dudas, ¿no? No, listen. Ya, todo claro. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Una muestra de gas ocupa un volumen de 10 litros a 25 grados centígrados y 890 milímetros de mercurio. Calcula el volumen a 25 grados centígrados y 1230 milímetros de mercurio. Listo, vamos con los datos. Cuéntenme, ¿qué datos nomás tenemos primero? ¿Qué datos tenemos? Chicos, ¿qué datos tenemos? Henry, ¿qué datos tenemos? Aquí. Cuéntenme. Miren, dice, una muestra de gas ocupa un volumen. Compañerita, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, ¿le puede dar un permisito para poderles tomar lista a los estudiantes? Con gusto, Berito, no hay problema. Ya, por favor, pongan atención a la lista. Castillo Nirvani, Presente. Castro Cristina, Presente. Guachilema, Presente. Hipo Henry, Hipo Henry, Jiménez Marilyn, Presente. Moreira Cristel, Ortiz María, Presente. Ping Byron, Ping Justin, Mija, hasta aquí ya va. Tenelema Kevin, Tenelema Kevin, Valladares Juan, Vinuesa Eric. Presente. Ya, listo, gracias. Ya, Berito, con gusto. Listo, seguimos entonces. ¿Qué mencionaba? Una muestra de gas ocupa un volumen de 10 litros. Ya tenemos aquí un dato. Si me dice en volumen de 10 litros,
¿Ustedes creen que es volumen, presión o temperatura? Ya, listo. A ver, entonces cuénteme, ¿10 litros es volumen, presión o temperatura? El dato, 10 litros. Tengo a Angelita. El dato de 10 litros corresponde a volumen, presión o temperatura. Creo que presión, Liz. Ya, Angelita. En este caso, Angelita nos menciona que tal vez puede ser de presión. Tengo a Marilyn. ¿Qué crees tú? ¿Es un dato 10 litros de temperatura, presión o volumen? Temperatura, presión o volumen. 10 litros en este caso, ¿no? Cuéntame, Mari. Presión. Ya Marilyn nos mencionó también de presión 10 litros. Tengo a Gilda Yo creo que es de volumen. de volumen, ¿ya? Nirvani, ¿tú de qué crees que es? ¿Presión, volumen o temperatura? 10 litros. Volumen. Volumen, listo. Tengo a Lía. Lía, cuéntame. ¿Crees que es 10 litros de presión, de volumen o de temperatura ese dato? Ay, no te escuché, Lía. Tal vez es... No sé, prof. Ah, ya, ya, Lía. Listo, no hay problema. Aquí estamos para aprender, no hay problema. Tengo a Eric. Eric, Igualmente le dicen de volumen. de volumen, ya. Y Henry. 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 No hay Henry, ¿no? Ausente en este caso. Tengo Henry. Déjenme escribir, a verito. Ya, listo. Entonces, 10 litros, en este caso, es de volumen. 10 litros es de volumen. ¿Por qué en este caso hay volumen 1? No recuerden. Litros pertenece a nuestra unidad de volumen. Como yo les mencionaba, acá arriba tenemos, ¿no? Unidades de presión. ¿Cuáles son las unidades de presión? Pues atmósfera, centímetros en este caso
de mercurio, 760 milímetros de mercurio también, 760 torricelis, 14 libras-pies y pascales. Pertenecen a presión. Volumen, tengo en litros, en mililitros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y metros cúbicos. Son unidades en cambio de volumen. Entonces, dicho esto, los 10 litros son unidades de volumen. 10 litros, unidades de volumen. 25 grados centígrados que tengo en este caso es de temperatura, ¿no? Grados centígrados. 25 grados centígrados es de la temperatura. De temperatura. Y pues, milímetros de mercurio, ¿de qué era en este caso? Presión, temperatura o volumen. Cuéntenme. ¿Era presión, temperatura o volumen? Milímetros cúbicos. En este caso, milímetros, perdón, de mercurio. Milímetros de mercurio era presión, temperatura, volumen. Sigue. Ya. Entonces, ¿es de presión, de volumen o de temperatura? 890 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Bien. Chicos, ¿están por ahí? ¿Es de presión, de volumen o de temperatura? Esas unidades, milímetros de mercurio. ¿Quién me dice? ¿Es de presión? Gi- ¿Es de volumen, Licen? Gilda nos menciona de presión, Angelita nos dice de volumen. ¿Alguien más tal vez? Nadie más. Es- N. Tengo a Marilyn que nos menciona que, perdóname, La N. la N, la N, en Sí, yo este creo caso. que estoy mal de letra. Ya, listo, no hay problema, no, Mari. A ver, en este caso recuerden que nosotros estamos trabajando la ley de Boyle, la cual yo relaciono el volumen, la presión y la temperatura. Que no mencionamos que la temperatura es constante, ¿no? Entonces, el símbolo de volumen es V, el símbolo de presión es P y el símbolo de la temperatura en este caso es T. El símbolo de la temperatura es T. Y vamos ahora al ejercicio. Milímetros de mercurio, pues tenemos el símbolo P, que es de presión, ¿no? En este caso, milímetros de mercurio son unidades de presión. Unidades de presión. Unidades
Listo, entonces es de presión, ¿no? Y nos dice, calcula el volumen, que en este caso sería volumen 2, ¿no? Y nos dice a 25 grados centígrados, que es otra temperatura, ¿no? 25 grados centígrados. Es nuestra temperatura 2 sería, ¿no? Y nos dice que tenemos 1230 milímetros de mercurio. Y esto sería presión 2, ¿no? Presión 2, recuerden, milímetros de mercurio es presión 2. Listo. Milímetros de mercurio, unidades de presión. Litros, unidades de volumen. Y grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, son de temperatura. En el cual, pues, vamos ahora a realizar. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Boyle? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la fórmula de la ley de Boyle? Coloquen en el chat o también me pueden mencionar en este caso prendiendo su micrófono. Ya les pregunto entonces. Coloquen la fórmula de la ley de Boyle. Listo. Como menciono, me pueden decir o pueden colocar en el chat para obviamente resolver el ejercicio. Ya les queda 30 segunditos para que coloquen la fórmula. Escriban la formulita para poder realizar el ejercicio. Listo, Angélica nos menciona la fórmula. Tenemos a Marilyn. Muy bien. Y tengo allí. Listo. Tengo a Henry, que nos menciona una fórmula, pero en este caso no es de la ley de Boyle. Constante, no sé si nos quiere decir en este caso.
Ya, listo. Tengo Angelita, tengo Marilyn, tengo Hilda y tengo. Vamos ahora a colocar la fórmula para obviamente de ahí reemplazar los datos que tenemos. Listo. La fórmula muy bien. B1 por P1 es igual a B2 por P2. Listo. Ahora nos dice que calculemos el volumen, que es nuestra interrogante. El volumen es nuestra interrogante. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el volumen 2 es igual. Como está multiplicando P2, pasa a dividir y obviamente copio pues el siguiente término. P1 por P1. Listo, ya tenemos la fórmula. Tal vez alguien tiene una duda de cómo despejar. Listo. Si no hay preguntas, entonces seguimos. Entonces, seguimos. Volumen 2 es igual a volumen 1. ¿Cuánto tengo en el volumen 1? Listo. ¿Cuál es el valor del volumen 1? Recuerden que estamos ya colocando para nosotros reemplazar. ¿Qué vamos ahora? A colocar el volumen 1, reemplazar en este caso el volumen 1 por nuestra cantidad. El volumen 1, ¿cuánto tengo yo? 10L. 10 L. El volumen 1 tengo 10 litros. Por la presión 1, ¿cuánto tenemos en la presión 1? ¿Cuántos tenemos entonces en nuestra presión 1?
En nuestra presión 1 tenemos 800. Dicen, Sí, dicen buenas tardes. Dicen lo que pasa que recién pude ingresar por lo que tenía unos problemas de internet. ya que yo diga los años, cuéntame. Sí, dicen. Ya, Justin en este caso procura. ¿Tu hermano todavía sí sigue en este periodo contigo o ya solo tú? Sí, dicen eso. Había recién arreglado eso sobre la pensión que tengo unos problemas y por eso ya me estoy conectando, ya me estoy igualando. Dicen también los deberes, todo ya. Ya listo, igualate nomás. ¿Y tu ñaño igual? ¿O solo estás tú? Eso mencionaba. Sí, dicen yo y mi hermano estamos aquí igual igualándonos, dice. Ah, ya, listo. Qué gusto escucharles nuevamente. Igualense nomás los deberes, no hay problema. Tal vez si tienen dudas me escriben al WhatsApp y yo les ayudo, ¿no? Listo, dicen, muchas gracias. Ya, listo. Vamos ahora a seguir con el ejercicio. Vamos con la presión 2. La presión 2 es 1230 milímetros de mercurio, ¿no? Y finalmente vamos a realizar la operación en este caso 10 por 890 y pues 10 por 890 igual me sale 8.900 y esto dividido para 1.230, lo cual nos sale un volumen de 7 litros. Sin obviamente tener los decimales, ¿no? Porque nos sale 7.24, pero sin decimales nos sale 7 litros. 7 litros sin decimales, ¿no? Listo. Tal vez tienen preguntas, dudas en cuanto a realizar el ejercicio. No, listen. Listo. Entonces, vayan, como menciono, a estudiar un poquito más cómo se distingue todas nuestras unidades, tanto de volumen, tanto de temperatura, de presión. Recuerden que el volumen puede ser en litros, mililitros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. La presión puede ser en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, puede ser en pascales, puede ser en atmósferas. Ustedes ya vayan aprendiendo a distinguir tanto de volumen, temperatura y presión las unidades, para que así se les haga un poco más fácil reconocer, se podría decir, y también eh, eh, en este caso también puedan, ¿no? Se les haga más fácil como menciono, se les haga más fácil ver y distinguir unidades de volumen, de temperatura, de presión. Como menciono, aquí tenemos algunas de las que se utilizan, ¿no? Está en su guía de estudios. Tenemos atmósferas, centímetros eh, de mercurio, milímetros de mercurio, torricelis, libras pies, pascales. Son algunas unidades de presión. Y de volumen tenemos litros, mililitros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Entonces, ustedes obviamente ya deben aprenderse las unidades, tanto de presión como de volumen, que ya ven que existen bastantes, para poder reconocer en los ejercicios cuáles son de volumen, cuáles son de presión, cuáles son de temperatura. Y así como menciono, ya puedan realizar